Bien, vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 32 y 33. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 32 y 33. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén y amén. Amado Dios, gracias. Te damos, Señor, por esta tu palabra. Solo pido que la gracia que emana de ti, que el poder que solamente usted puede brindarnos, repose sobre mi vida en esta hora, para ser un puente de bendición a través de tu palabra para aquel y aquella que lo necesita. Señor, haga obra, prodigios, milagros, restauración, liberación. Levante a aquel que se siente débil a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Enfrentando a tu gigante es el tema del mensaje del día de hoy. Enfrentando a tu gigante. Usted puede colocarlo ahí en un comentario. Tema de hoy: enfrentando a tu gigante. Que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y tú puedas recibir esa fuerza que en este momento necesitas de parte de Dios. No es la fuerza que yo te pueda dar, no es la fuerza que tú puedas recibir por mis palabras humanas personales, sino esa fuerza que tú recibes a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Enfrentando a tu gigante. Bendito sea Dios en nuestras vidas. Amado hermano, yo no te estoy viendo en esta hora. No estoy contemplando tu vida. No sé cuál es el problema, no sé cuál es la adversidad, no sé cuál es la situación, no sé cuál es el gigante que tú tienes delante de ti, que te tiene atemorizado, que te tiene agobiado. Usted conoce la historia en parte de este joven David, que derrotó a un hombre de guerra, a un gigante, a un hombre más de 2 metros de altura. Usted conoce cómo Dios lo usó, cómo Dios lo derrotó, cómo Dios usó a David para derrotar a aquel gigante. Conoce usted, amado hermano, que el propio ejército de Israel junto a su rey estaban atemorizados, atrincherados. Enfilaban por las mañanas para ir a la batalla, para ir al combate, pero cuando estaban todos preparados para pelear, venía aquel paladín, venía aquel gigante y les amenazaba y les decía que uno de ellos, que uno del ejército de Israel se enfrentara con él, y el que venciere sería, el que fuese derrotado sería sirviente del que venciere. Todos los días, por 40 días, en la mañana y en la tarde, cuando se empezaban a preparar para la guerra, este gigante aparecía y el pueblo de Israel quedaba atemorizado, quedaba confundido, quedaba, amados hermanos, sin fuerza, sin ánimo, sin valentía para poder enfrentar a aquel gran gigante que lo atemorizaba. ¿Cómo podemos nosotros traer esa palabra a nuestra vida?
¿Cómo podemos traer esa palabra a nuestro presente, a nuestro diario vivir, a nuestro diario caminar? ¿Cómo podemos traer en qué yo puedo parecerme, amado hermano, al ejército de Israel? ¿Cuál es el gigante que te atormenta? Es una pregunta que en esta hora podemos hacernos. ¿Cuál es el gigante que te atormenta, que te tiene confundido, confundida, que te tiene atemorizado, atemorizada? ¿Cuál es ese gigante que se levanta contra ti y que no te permite avanzar? ¿Cómo se llama ese gigante? ¿Será una enfermedad que se te ha detectado? Tal vez una enfermedad incurable, tal vez una enfermedad que tú no querías, tal vez una enfermedad que no te imaginaba, pero que está atormentando tu vida y las fuerzas, la fe, la confianza en Dios ha decaído porque se te ha declarado una enfermedad. O tal vez puede ser un problema en tu matrimonio, que no hayas cómo solucionarlo, que no hayas cómo enfrentarlo, que te tiene confundido, confundida, atemorizado, atemorizada, y no hayas qué hacer, y se transforma en un gigante imposible de derrotar, imposible de vencer. Pero déjame decirte que nada es imposible para aquel que cree, para aquel que confía, para aquel que abre su corazón y se deja guiar y gobernar por la palabra bendita de nuestro Dios. Pueden haber muchas formas de gigante que atormentan tu vida en este tiempo. Un problema con un hijo o con una hija rebelde, o que está en las drogas, o que está tal vez lejos, o que está que no te quiere, que se levanta contra ti. Yo no sé cuál puede ser el gigante que tú estás enfrentando en este momento. Tal vez no es solamente uno. Tal vez es una enfermedad, es un problema matrimonial, tal vez es un problema con el hijo, tal vez son muchos gigantes que vienen contra ti, tal vez son muchos gigantes que se levantan para poder herirte y confundirte y atemorizarte y tenerte allí aplastado, como estaba el ejército de Israel, atemorizado, confundido junto con su rey. Y no podían levantar cabeza. Su fe se había acabado, su esperanza y su confianza en Dios se había terminado. Amados hermanos, tu gigante puede ser también un problema económico, o tal vez algún vicio que no puedes dejar. Tal vez el temor que agobia tu vida, la incertidumbre del día de mañana. Es un gigante que es un gigante de la actualidad, porque vemos cómo la economía cada día, hermano amado, se transforma y va encareciéndose todo, y muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo vamos a vivir tal vez el próximo año? La incertidumbre empieza a tomar dominio de nosotros, la incertidumbre empieza a colocar el temor en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a comprar lo que nuestros hijos necesitan para poder crecer? Son gigantes tal vez que se levantan. Son gigantes que se levantan con el único propósito de atemorizarte, con el único propósito de confundirte, con el único propósito de aplastarte, con el único propósito que tú niegues la fe, que tú te apartes de Dios, que tú te olvides del poder maravilloso de Jesús. Son gigantes que quieren confundirte, amado hermano en el Señor. Pero Dios quiere que tú tomes una decisión en tu vida. Dios quiere que tú tomes una decisión en tu vida y puedas, amados hermanos, puedas enfrentar ese gigante, puedas enfrentar esa adversidad. Bendito sea Dios. Dios no quiere que te quedes quieto. Dios no quiere que te quedes tranquilo. Dios quiere que tú tomes la decisión de enfrentar ese gigante. Cuando tú lo enfrentas, cuando tú enfrentas el gigante, este gigante no será capaz de atemorizarte. Cuando tú dices, no importa la enfermedad que se me ha detectado, tengo un Dios capaz de obrar un milagro en mi vida.
Tengo un Dios capaz de sanar mi carne como sanar mi alma. De esa manera tú estás enfrentando ese gigante de la enfermedad que por alguna razón se te ha declarado. Tú tienes que enfrentar ese gigante, porque cuando tú lo enfrentas, cuando tú tomas la decisión de enfrentarlo, ese gigante no te va a atemorizar. Ese gigante no opacará tu fe, esa fe viva, esa fe verdadera, esa fe que has recibido a través de la palabra de Dios. Ese gigante de la enfermedad no podrá opacarla, porque cuando tú enfrentas al gigante, tu fe también crece. Tu confianza también crece, tu esperanza también crece en las manos, en la bondad, en la misericordia de nuestro Dios. Por eso Dios nos insta a tomar la decisión de no quedarnos tendidos, de no quedarnos acorralados como estaba el ejército de Israel, de no estar allí atemorizados, sino levantarnos en fe, y el enemigo no será capaz de atemorizarnos, el enemigo no será capaz de opacar nuestra fe, porque tú tomaste una decisión de levantarte, y hoy es el día, hoy es el momento donde tú puedes levantarte, no importa cómo esté tu vida, no importa lo que el gigante, tal vez de la enfermedad, de los vicios, el gigante de la depresión, tal vez que te ha atormentado, te tiene allí aplastado. Tú tienes que tomar la decisión en esta hora de levantarte y mirar al blanco perfecto que es Cristo el Señor. Tú puedes hacerlo, porque cuando tú lo enfrentas, cuando tú enfrentas al gigante, que es sinónimo del enemigo, que es sinónimo de las huestes enemigas potestades, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades que vuelan en los aires, contra ellos es nuestra lucha. Cuando tú lo enfrentas, cuando tú lo resistes, dice la Escritura que Él huirá de vosotros, se apartará de vosotros, porque verá a un hombre, a una mujer, a un anciano, a un joven, verá a un hombre, a una mujer con fe, con confianza puesta en el dador de la vida. Al enfrentar al enemigo, él huye. Al enfrentar al gigante, este gigante tiene que huir. Alabado sea Dios. Cuando tú enfrentas al gigante, Él no quitará de ti la esperanza, porque cada uno de nosotros debe tener una esperanza. Si estamos enfermos, debemos tener una esperanza que tenemos un Dios sanador. Si estamos hundidos en los vicios de este mundo, debe estar en nosotros la esperanza que tenemos un Dios que puede libertarnos, restaurarnos. Si por alguna razón, amado hermano, estamos pasando un proceso en nuestra economía, debemos tener esperanza que Dios es nuestro proveedor. Si tenemos un problema, tal vez una adversidad con nuestros hijos que están rebeldes, que no quieren oír, que no quieren aceptar a Cristo, debemos confiar a donde Dios nos dice: cree tú y tu casa será salva. No podemos perder la esperanza. Debemos seguir clamando, debemos seguir orando, debemos seguir pidiendo misericordia por nuestros hijos. Enfrentemos el gigante, porque esta palabra no es solo para ti, también es para mí. Dios me dice que tengo que enfrentar al gigante, porque cuando yo lo enfrento con la ayuda de Dios, el gigante no opacará mi fe, el gigante no será capaz de atemorizarme, el gigante no me podrá acorralar. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Por eso, amado hermano, enfrentemos al gigante que está atormentando tu vida. No permitas que el enemigo aplaste tu fe. No permitas que el enemigo aplaste tu esperanza. No permitas que el enemigo aplaste, hermano amado, tu entendimiento y él pueda confundirte. No lo permita. Porque cuando tú resistes, cuando tú enfrentas al gigante, vuelvo a repetir, él no será capaz de atemorizarte, él no será capaz de opacar tu fe, él no será capaz de acorralarte, él no quitará de ti la esperanza y él no podrá confundirte. Por eso debes enfrentarlo, pero debes enfrentarlo. ¿De qué manera? ¿Cómo debemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar ese gigante, amado hermano, que muchas veces crece y crece y crece delante de nosotros y somos pequeñitos delante de él? Bendito y alabado sea Dios. David no era un hombre de guerra.
David no era un hombre preparado en armas. David, amado hermano, no llevaba sobre su cabeza un casco, ni sobre su cuerpo llevaba coraza. Su armadura no era humana, física, dentro de él, sobre él. Amados en el Señor, ¿cómo podemos enfrentar ese gigante? David nos enseña. David nos da algunas pautas importantísimas, maravillosas, de qué manera podemos enfrentar ese gigante. En primer lugar, podemos enfrentar al gigante cuando tenemos la unción. Cuando tenemos la unción, podemos enfrentarlo. Cuando David se enfrenta al gigante, David ya había sido apartado, ya había sido derramado sobre él el cuerno de aceite. Si leemos la escritura en 1 Samuel 16, verso 13, dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Debemos tener la unción, debemos tener el Espíritu de Dios para poder enfrentar al gigante. Tú podrás decir, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo saber si tengo la unción? ¿Cómo yo puedo saber si tengo el Espíritu? ¿Cómo yo puedo saber aquello? Quiero decirte algo muy simple. Jesús dijo en su palabra: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú la crees con toda tu alma, cuando tú la aceptas con todo tu ser, cuando Dios a través del Espíritu hace un cambio en tu vida, Dios ya empezó a depositar en ti la unción, ya empezó a depositar en ti Espíritu Santo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y si tú recibes la palabra, estás recibiendo Espíritu Santo, estás recibiendo vida. Estás siendo convencido por el Espíritu de Dios que tú necesitas un Salvador. Necesitamos la unción. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder enfrentar al gigante que nos atormenta. Cuando está la unción, cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, tendremos las fuerzas, tendremos, hermano amado, la valentía, porque Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de valentía para poder hablar, para poder enfrentar la adversidad, para poder avanzar, pues no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para vida eterna. Enfrenta al gigante que te atormenta. No dejes que el enemigo te confunda. No dejes que el enemigo te aplaste, porque tú no estás solo. Dios está contigo. Tú no estás solo en este mundo. Dios está contigo. En primer lugar, debemos tener la unción y el Espíritu Santo para poder ser capaces de enfrentar. ¿Cómo podemos enfrentar al enemigo? Con la unción y con el Espíritu de Dios. Porque cuando la unción está en nosotros, cuando el Espíritu está en nosotros, el enemigo no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. No ve tu cuerpo, no ve tu debilidad, sino ve a uno más grande que Él, a uno más poderoso, a un gigante más grande y más fuerte que el gigante que tú estás enfrentando. ¿De qué otra forma podemos enfrentar ese gigante? Debemos tener una ambición espiritual. No de envidia, no, ser ambicioso espiritual, querer más del Señor, anhelar más de nuestro Rey. Cuando David llegó al campo de batalla, cuando David llegó donde estaban sus hermanos con alimento, amado hermano, él empezó a escuchar que si alguno se enfrentaba con ese gigante, el rey le daría a su hija, el rey no cobraría más los impuestos a su padre, a su familia, sería un hombre bendecido económicamente.
Eso podemos transformarlo, amado hermano, en una ambición espiritual. Nosotros tenemos un rey que es más grande que Saúl. Saúl se equivocó, Saúl no obedeció, pero nuestro rey fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro rey está sentado en su trono de gloria. Nuestro rey desciende de allá de su trono para tocar tu vida, para fortalecer tu vida, para abrazarte, para salir a tu encuentro. Ese rey de reyes y Señor de señores, Él tiene bendición en abundancia para nosotros. Debemos ser ambiciosos espiritualmente hablando. Debemos desear más del Señor. Debemos desear más de Cristo. Cuando David escucha el premio que le iban a dar al que venciera al gigante, amado hermano, él se entusiasma y quiere ir y enfrentar a aquel Goliat, aquel gigante, aquel paladín que estaba esperando a uno que saliera del medio del ejército de Israel, pero nadie salía. Hasta que llegó a oídos del rey Saúl que había un joven, hijo de Isaí, que quería enfrentar al gigante. Amados hermanos, esa es la valentía que debe haber en cada uno de nosotros. No mirar el problema como más grande que nuestro Dios. Amados en el Señor, tener una ambición es algo importante en nuestra vida. Podemos enfrentar al gigante con ambición espiritual. Debemos enfrentar al gigante con decisión y seguridad. Mira qué importante es esto. Capítulo 17, verso 32. Mire lo que dice la Escritura en este versículo que leíamos, que vamos a leer. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, del gigante que viene a atormentarlos. No desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esa era una decisión, una seguridad que tenía David. Oh rey Saúl, no desmayes más. Imagínese usted un pastor de oveja, un joven, hermano amado, dándole una voz de aliento al rey de Israel, dándole una voz de aliento al capitán, al general del ejército de Israel. No desmaye vuestro corazón de ninguno. Yo iré y pelearé con este gigante. Esa debe ser la actitud. ¿Cómo podemos enfrentar al gigante? Con decisión y seguridad. No confiando, hermano amado, en nuestras capacidades, no confiando en nuestra fuerza humana, no, confiando en el dador de la vida. Debemos confiar en las cualidades que Dios nos ha entregado. Claro que sí. ¿Cuáles eran las cualidades de David? ¿Cuáles eran las cualidades de este joven? Cuando el rey Saúl lo vio, dijo: a lo mejor tú no eres capaz, tú no tienes experiencia en armas, no tienes experiencia en guerra, pero este paladín, él sí lo tiene. Mira su espada, mira su casco, mira su coraza, cómo tú vas a enfrentarlo. Pero ahí estaba David: yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a enfrentar. No temas, mi rey, no se confundan más, yo iré y pelearé con este gigante. Había decisión, había confianza, había fe. ¿Qué es lo que hizo Saúl? En un cierto modo de misericordia hacia David, porque él pensó que era imposible que ese joven derrotara a aquel gigante. Así muchas veces el enemigo quiere hacerte pensar. El enemigo quiere que tú pienses que no eres capaz. El enemigo quiere que tú pienses que no eres capaz de derrotar al gigante que te atormenta. Pero Dios hoy día nos dice que sí puedes con tus capacidades, con tus fuerzas, con tus cualidades espirituales. Tú puedes derrotar al gigante que te atormenta. Cuando leemos la Escritura, amados hermanos, en el capítulo 17, verso 37, dice la Escritura lo siguiente. Añadió David: Jehová me ha librado, dice, de las garras. ¿Cuál era el currículum de David? ¿Cuál era la experiencia de David? Ciertamente él no había estado en batalla, no había peleado con soldados, no había matado a hombre tal vez.
Pero él le dice al rey: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Dios usará tus cualidades. Nosotros no podemos pensar en ser un maestro si no lo somos. No podemos pensar en ser un misionero si no lo somos. Dios usará tus cualidades, Dios usará tus capacidades, y esas capacidades Dios las usa en fe, en seguridad, en valentía. Poderoso es nuestro Dios, grande es el Señor. Saúl coloca las armaduras sobre David. Saúl coloca casco, coraza, su espada sobre David, y David no podía andar, una porque era muy grande, pesada. David no tenía, amado hermano, experiencia en combate. Solamente había derrotado al león, había derrotado al oso, lo había derrotado con una honda, lo había derrotado con sus propias manos, y ese Goliat sería como el oso, como el león. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Tú puedes enfrentar a tu gigante. Hermano, hermana, tú puedes enfrentar al gigante que te atormenta, pero tú tienes que creer como creyó David. Tú tienes que tener la confianza como la tenía David. Tú tienes que tener la unción, el Espíritu Santo como lo tenía David. Tú debes decir lo que dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará hoy en mis manos. Goliat se rió. Goliat dijo: ¿acaso soy perro que vienen a mí con palos y hondas? Bendito sea el Señor. Lo que David traía, su bastón no era lo importante, su honda no era lo importante. Lo que había en él, lo que tenía dentro de su corazón, eso era lo importante. Y era la fe, era la confianza, era la seguridad. Era el temor a Dios, porque David, amado hermano, se enojó en cierto modo al escuchar a aquel filisteo incircunciso tratar mal a los escuadrones de Israel, a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. David se enojó y él quiso enfrentar a ese gigante que tenía atormentada a todo un ejército, a toda una nación. Amado hermano en el Señor, ¿de qué manera podemos enfrentar al gigante? Confiando plenamente en lo que Dios hará con nosotros. Tú tienes que creer con todo el corazón lo que Dios hará contigo. David lo creyó. David creyó que Dios haría con él algo tremendo. Él dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza. Él estaba convencido en lo que Dios iba a hacer con él, en la victoria que Dios iba a otorgar a su pueblo a través de las manos de un joven pastor de ovejas. ¿Cuáles fueron sus armas? Un bastón, un palo con el cual se afirmaba, 5 piedras lisas tomadas del arroyo, un saco pastoril, una honda en su mano y la fe en su corazón. Amado hermano, hermana en el Señor, no importa cómo estés, no permitas que el gigante te siga atormentando. No permitas que el gigante siga agobiando tu vida. No permitas que el gigante siga aplastándote. Levántate, levántate, cree a Dios. Confía en lo que Dios hará contigo. Confía en lo que Dios hará con tus cualidades, con tus capacidades. Cree con todo el corazón que Dios te dará la victoria, y el gigante que te está atormentando huirá de ti. El gigante que te está atormentando saldrá de ti, porque Dios te va a dar la victoria. Paz de Dios para cada uno de ustedes. ¿Cuál es el gigante que tú estás enfrentando? ¿Una enfermedad? ¿Un problema matrimonial? ¿Un problema con tus hijos?
un problema económico, algún vicio que no puedes dejar, el temor, el miedo, la incertidumbre del día de mañana. Dios quiere que tomes la decisión, amado hermano, de enfrentar ese gigante, porque cuando tú lo enfrentas, no te va a atemorizar, no opacará tu fe, no te tendrá acorralado o acorralada, no quitará de ti la esperanza, no podrá confundirte. ¿Cómo podemos entonces enfrentar ese gigante que nos atormenta? Con la unción, con el Espíritu Santo. Tener una ambición espiritual, con decisión y seguridad, confiar en las cualidades que Dios nos ha entregado, fe, seguridad, valentía, confiando plenamente en lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Dios hará contigo grandes obras. Dios hará conmigo grandes obras. Dios derrotará gigantes a través de ti. Dios derrotará gigantes a través de mí. Creámoslo con todo el corazón. Dios puede y Dios nos bendecirá en victoria. Esa es la palabra del día de hoy. Dios tiene victoria para ti. Dios tiene triunfo para ti. Dios quiere que tú te levantes y enfrentes a ese gigante que tanto te atormenta. Que la paz de Dios llene tu corazón y tú recibas la fuerza que en esta hora necesitas. En el nombre maravilloso de Jesús.